El Rincón de la Memoria, con Charo López. El paso de los romanos por nuestro territorio nos dejó un rico patrimonio. Buena parte de él lo disfrutamos a diario, pero todavía hay muchos restos por descubrir. Hace más de 2000 años existió una importante ciudad enclavada en la Campiña Sur, junto a la localidad pacense de Casas de Reina, cuyas excavaciones nos han dado ya regalos tan sorprendentes como uno de los teatros romanos mejor conservados de España. Hoy hablamos de Regina y lo hacemos con una de las personas que mejor la conoce, el historiador de arte Manuel Grueso, que lleva años trabajando como voluntario en las excavaciones. Hablar de esta ciudad exige un esfuerzo bastante grande de resumir en pocas palabras, desde luego, todos los aspectos que habría que contemplar de la misma ciudad, ¿no? Desde su arquitectura, los materiales empleados, la epigrafía encontrada, los espacios políticos y sacros, el mercado, las basílicas. Y es que nos comenta, solo se ha excavado una pequeña parte de lo que ocupa toda la ciudad, pero conozcamos cuándo y dónde comenzaron los trabajos. Pues estos trabajos se desarrollaron primeramente en la zona lúdica. Lo primero que se hizo aquí, cuando se descubrió que podía ser una ciudad romana, eso empezó en los años 70, bajo la dirección de un arqueólogo que era director entonces del Museo de Huelva, Mariano del Amo, que fue el primero que hizo aquí una zanja para descubrir qué había detrás de lo que llaman aquí localmente los paredones, que era lo único que se divisaba de la estructura romana. Una estructura, nos explica Manuel, compuesta de cal, arena, cantos rodados y otros materiales que le dieron una gran consistencia a la construcción y que era lo único que se veía en superficie. Desde aquellos primeros trabajos hasta hoy han pasado por el yacimiento numerosos estudiosos que han ofrecido importantes datos sobre sus antecedentes. Los antecedentes remontan a los asentamientos púnicos del Cerro de las Nieves, que es el lugar en que se asenta la alcazaba árabe que vemos desde aquí. Hay una obra de don José María Blázquez que está dedicada casi por entero a los asentamientos cartagineses de la época de Aníbal. Estamos hablando de la Segunda Guerra Púnica entre los años 222 al 202 a.C. y este estudio viene a indicar que efectivamente hubo asentamientos cartagineses en este lugar. En cuanto al origen de la ciudad, nos comenta Manuel, está relacionado con los campamentos de legiones romanas de Pedrosillo o Las Mesillas, situados a tan solo 8 kilómetros de Regina y que se enmarcan en las guerras lusitanas contra Viriato en el año 150 a.C. Una vez pacificado el territorio, por la riqueza minera y agrícola que tenía el lugar, pues se supone que Roma determinó la creación de esta ciudad que llamó Regina. Así es como aparece en la epigrafía y en la denominación del origen de los habitantes de aquí, que hablan de reginenses. En ella había habitantes originarios, en principio túrdulos y turdetanos, que se vieron invadidos por esta nueva potencia. Su construcción debió comenzar entre los años 46 y 50, posiblemente en época del emperador Claudio. Así lo apunta la epigrafía encontrada. Se encontró una epigrafía aquí con un texto latino referente al emperador Claudio, que se conserva ahora en Llerena, una piedra reutilizada. Después, por la familia de Zapata en el siglo XV, pusieron su escudo por otro lado. Pero bueno, la epigrafía de Claudio existe y por eso sabemos que más o menos por esa fecha debió iniciarse la construcción de la ciudad. Este tipo de inscripciones en piedra aportan una información importantísima para reconstruir la historia de la ciudad. La historia de Regina continúa hasta el primer tercio del siglo III, en que se produjo una crisis militar, económica y social que duró unos 50 años. Con ella se iniciará su desaparición. Después de esta crisis, esta ciudad comenzó a despoblarse, va decreciendo la población, van decreciendo las estructuras, de tal manera que se supone que hacia el siglo IV a.C., por la datación que nos permiten las monedas y las cerámicas encontradas aquí en los niveles más superiores de las excavaciones, la ciudad comienza su abandono hasta la llegada de los visigodos en el siglo V y después posteriormente de los árabes en el siglo VIII, en que ya comienza su declive definitivo y prácticamente el olvido total. Pero conozcamos mejor una de las joyas del yacimiento, el teatro, que dispone de todos los elementos clásicos de un teatro romano. Cuando comenzó su excavación, solo se veían los llamados paredones, que son las entradas al recinto. Después se fueron descubriendo las caveas o asientos con la distribución por clases sociales, las escalinatas, el escenario, el frontal escénico, la decoración que tiene de columnas y capiteles de tipo corintio, las basílicas, las tribunas laterales, los pasillos de entrada de los magistrados romanos que están perfectamente conservados, con sus bóvedas bajo las tribunas, la orquesta destinada a los músicos, la parte del proscenium que hoy día se muestran con escombros que denotan desde luego la gran construcción que el
Teatro Romano Regina llegó a ser. Hoy día es uno de los mejor conservados en España, en el que cada verano se programan representaciones teatrales y, sin embargo, muy poco conocido. Aquí viene mucha gente conociendo, por ejemplo, la mina de la Jayona, la ermita de la Virgen del Laga, en Fuente del Arco, etcétera, pero después se lleva una sorpresa enorme cuando encuentran que aquí en la ciudad romana, y sobre todo cuando visitan el teatro, ves caras que no se lo pueden creer, porque es verdaderamente espectacular. Una vez excavado el teatro, se pasó a la localización y excavación del Foro Romano, que son los trabajos que continúan en la actualidad y que se centran en lo que parece constituir un gran mercado que ocuparía previsiblemente unos 2.000 metros cuadrados distribuidos en diferentes calles. Actualmente se pueden ver también otros restos importantes. Se puede visitar ahí los cimientos y basas de columnas de una basílica, los templos de la Tríada Capitolina, parcialmente reedificados, dedicados a Juno, Júpiter y Minerva. Otro templo, o bien lo que puede ser una casa augustal, no sabemos bien todavía. Hay también una casa de tipo administrativo, donde se puede ver en la parte central muy bien, donde está el impluvium, está decorado con una serie de columnas. La disposición de las calles principales, como son el Cardo y el de Cumanus. Y de nuevo otra gran obra, las cloacas de la ciudad. Estas cloacas están excavadas a unos 400 metros, se dirigen hacia los arroyos que hay en los alrededores de la ciudad, lo se llama San Pedro y otro San Blas, y la verdad, meterse ahí, bueno, exige primero un permiso especial, ¿no? Porque es un sitio que mide solamente 1,20 de altura por unos 70 centímetros de ancho, produce cierta claustrofobia, pero vamos, el que esté dispuesto puede verla, porque la obra en sí, para mi gusto, es una obra excepcional, ¿no? Y todo ello en la pequeña parte que se ha excavado y que podría representar solo el 15% del total. Nos queda por descubrir la curia, las termas, con seguridad otros varios templos que hay, las murallas, las necrópolis, vivienda de la población. Y otra vez es la epigrafía encontrada la que nos habla de lo que queda por aparecer. Pero aquí hay una inscripción que nos habla de la reconstrucción del templo de las Pietras Augustas, aunque no hemos descubierto aún el templo de las Pietras Augustas. Eso quiere decir que el templo existe, y lo sabemos por la inscripción. Regina además ha sufrido a lo largo de la historia el expolio de sus restos. De todo tipo, de bloques de piedra para la construcción de la alcazaba almohade del siglo XII por parte de los árabes, en el siglo XIII por parte de los cristianos para la construcción de iglesias, y otros edificios civiles, incluso en el siglo XX, para la construcción de las carreteras próximas aquí al territorio, ¿no? Un expolio que se ha vuelto a producir en los últimos tiempos, esta vez para lucrarse con la venta de los objetos encontrados, una actividad que genera unos destrozos de incalculable valor en los yacimientos. No es solamente que estropean ya, por ejemplo, los pavimentos que tenemos excavados. Aparte de eso, lo que sacan de allí, eso es lo más importante que se llevan, porque si sacan monedas, si sacan epigrafía, tal, se llevan la historia de la ciudad. En primer lugar, lo descontextualizan. En segundo lugar, lo desubican. Quiere decir que esa moneda, si la venden en el mercado negro, ya no se sabe de dónde ha salido. La información que procura la moneda o la epigrafía, ya no sabe uno de dónde procede. Tú no puedes hacer una historia de este lugar, no puedes hacer absolutamente nada. Ese es el grave problema de las expoliaciones que se hacen aquí. En las últimas expoliaciones detectadas se encontraron unos 40 agujeros realizados en el foro y otros 20 más cerca del teatro, actuaciones que han sido denunciadas ante las autoridades policiales y culturales. Esta ciudad tiene mucho que ofrecer, pero para disfrutarlo hay que ir a conocerla. Simplemente porque este es un lugar por descubrir, después para disfrutar y para aprender mucho, un lugar que nos transporta al mundo de nuestros ancestros, porque de ellos hemos heredado todo, las técnicas constructivas, hemos heredado las leyes, su arte, su cultura. Yo creo que merece la pena visitar la ciudad romana de Regina en su doble aspecto, en el foro y en el aspecto lúdico del teatro romano. Regina guarda mucho más por descubrir, todo un tesoro que bien merece su propio museo, ubicado en el mismo yacimiento, una vieja reivindicación de la localidad de Casas de Reina que serviría para completar su oferta turística y convertirse en motor de desarrollo para el municipio.